Tengan excelente día cada una de las participantes. Saludamos al profesor Juvenal Nieto, el cual en el día de hoy el equipo estará presentando una comparación de 3 países latinoamericanos. Vamos en este orden con el país de Colombia, que será presentado por la profesora Zuleika del Cid. La descripción del país Perú será por la profesora Idania Caballero. Y por último, la exposición de Ecuador será por la profesora Iris Montenegro. A continuación, una comparación de cada uno de ellos. Vamos a darle el paso a la profesora Zuleika del Cid. ¿Qué puede compartir con nosotros, profe? Hola, buenas noches, saludos a todos. Bueno, de Colombia le podemos comentar que ya Colombia estaba teniendo problemas en su educación en cuanto a sus estudiantes. A raíz de la pandemia, pues esto se incrementó, tanto que de los 1.123 municipios que incluye Colombia, el 96% de estos no tenían los recursos necesarios para darle cobertura virtual a las clases, a raíz, pues, todo obviamente de la pandemia. Aún así, teniendo en cuenta que la industria móvil de Colombia les brindó a ellos un paquete de cobertura de internet, pero este paquete no llegaba a las zonas rurales. Así que fue muy difícil para este tipo de escuelas mantenerse. Las escuelas privadas tuvieron un poquito más de porcentaje de escolaridad a raíz de la pandemia en comparación con las áreas rurales. Ellos, más que todo, incluso cuando la primera semana, cuando esto inició, ellos empezaron incluso clases por chats. Y unos que otros talleres pues lograron enviarle a los profesores a sus estudiantes porque no estaban preparados. Primero no tienen la tecnología y pues obviamente estaban muy distantes. Hubieron muchas instituciones pues que utilizaron sus herramientas tecnológicas para llevar el contenido que tenían para impartirle de manera académica, de forma presencial a los estudiantes, pues con las herramientas tecnológicas ellos fueron adecuándolos al área virtual para así poder ofrecerle la educación a estos estudiantes. Colombia tiene un porcentaje de, según un estudio que se hizo en el 2020, del 16.4% de deserción escolar. Y en las zonas rurales, este porcentaje fue mayor, fue el 30% de ausencia o de deserción. Muchos estudios han indicado que por lo menos de 100 estudiantes que inician su primer grado, normalmente solo llegan a graduarse el bachillerato 50 de ellos. Una de las razones es pues porque salen por trabajo y otras pues porque, como ya conocemos, estos son reclutados para las FARC. El reclutamiento se da siempre en estudiantes de 14 hasta 17 años de edad. Y esa es una de las razones principales por las cuales pues la educación en Colombia pues no tiene muy buen alcance. Se descubrió también a raíz de la pandemia que los niños no aprenden de igual forma como utilizando tablets o computadores o por guías metodológicas, más que no aprenden igual si no interactúan de manera presencial y continua con sus docentes. Esto es más que todo lo más relevante en cuanto a la educación virtual en Colombia. Muy agradecida, profesora. ¿Y qué puede compartir la profesora Idania acerca de Perú y los ambientes virtuales de ese país? Bueno, en cuanto a lo que es, en cuanto a Perú, la realidad definitivamente no cambia, ¿verdad? Con respecto a Colombia. Pues son países de Latinoamérica y también por ende de la misma región de Sudamérica. Y en Perú, pues, se hicieron varios estudios y pues una de las situaciones que enfrentó la educación a nivel superior en Perú fue que tuvo que haber una reconfiguración de los roles, tanto de los estudiantes como los docentes. Pues sabemos, ¿verdad? Todas aquí hemos tenido la oportunidad de ser docentes y pues estábamos acostumbrados a una forma de enseñanza y pues la mayoría de esa forma de enseñanza era presencial. Todo nosotros lo programábamos, lo planificábamos para lo que
lo que íbamos a dar dentro del aula de clase con nuestros estudiantes. Y también nuestros estudiantes estaban preparados para recibir clases dentro de un aula. Sin embargo, pues la pandemia, ¿verdad? El COVID-19, pues obligó a que se diera una reconfiguración de estos roles y que tanto el estudiante como el docente, pues adquiriera nuevas competencias y sobre todo esas competencias digitales. En Perú se hizo también un estudio, como lo presentó también la compañera Zuleika en Colombia, se hizo un estudio sobre esos desafíos que los estudiantes a nivel superior sufrieron o experimentaron, perdón, durante la pandemia y pues ellos allí pues el estudio arrojó de que la educación virtual pues definitivamente demandaba más tiempo, más dedicación de los estudiantes y al igual, muy parecido acá en Panamá que también escuchamos algunos resultados de algunos estudios que se hicieron, que los estudiantes decían que a la hora de recibir la clase presencial pues los docentes no se medían y pues había más actividades que desarrollar, más material que leer, que estudiar, que cuando tomaban las clases presenciales en el último semestre del año 2019. Lo mismo pasó en Perú y pues los estudiantes, el resultado arrojó de que los estudiantes pues decían que se demandó más de tiempo, dedicación a lo que era la educación. Y también el estudio arrojó insuficiencia en la preparación por parte de los docentes, pues definitivamente, pues la mayoría de los docentes, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a una forma de enseñar y a algunos pues les costó pues adaptarse a lo que era la virtualidad. Algunos docentes pues se quedaron rezagados y pues tuvieron hasta que utilizar a otras personas, ¿verdad? Contratar a personas para que de repente le ayudaran a programar una plataforma, que los ayudara a de repente a programar clases a través de una videoconferencia, etcétera. Entonces, ellos pues el resultado arrojó de que pues los estudiantes decían que había mucha insuficiencia en la preparación de los docentes y que a la hora de repente de elaborar un foro, una tarea, una lectura dentro de la virtualidad, pues no había como mucha interacción con el docente y eso causaba un poco de estrés a los estudiantes. También el resultado arrojó el estudio que se hizo en Perú, que los estudiantes pues reportaron un gran porcentaje de estrés y ansiedad entre lo que eran los estudiantes a nivel universitario. Y en cuanto a lo cualitativo, los estudiantes reconocen que a pesar de que el docente estaba en casa, ¿verdad? Producto de que estábamos en la pandemia, tuvieron menos acompañamiento del docente en la modalidad virtual. Y también, pues, a pesar de que dicen que tuvieron menos acompañamiento, también reconocen de que también, pues, algunos docentes hicieron el esfuerzo y, pues, se vieron involucrados en lo que fue el aprendizaje para poder dar lo mejor a través de las clases virtuales. Y pues el resultado general de los estudios que se hicieron en Perú es que el COVID-19, ¿verdad? La enseñanza a nivel universitario durante la pandemia lo que trajo fue que se hiciera más visible la desigualdad social que ya existía en Perú y que pues lo que hizo la pandemia fue pues hacerla más visible porque muchos estudiantes no pudieron conectarse, ¿verdad? Producto de que no tenían los elementos ni los implementos necesarios para ello y también como Colombia lo dijo la compañera, tampoco no tenían, sobre todo en las áreas rurales, no tenían la posibilidad de conectarse a una red de internet para poder recibir sus clases y hubo mucha deserción. Muy agradecida con usted, profesora. ¿Y qué detalles nos puede regalar la profesora Iris en cuanto a Ecuador? Adelante. Bien, en esta noche pues vamos a hablar un poquito del modelo educativo virtual. Como bien lo hemos mencionado de forma reiterada, han sido muchos retos para todo el orbe latinoamericano y sudamericano en particular, enfrentarse a estas barreras que de alguna manera han limitado una ejecución de una propuesta curricular un poquito más eficiente y consona con nuestra región. Ecuador, pues, dentro de
las cosas de interés que pudimos encontrar, se encuentra ubicado en América del Sur con una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados, utilizan el dólar americano, tienen una población de 17.888.474 habitantes y tiene una gran cantidad de sitios categorizados como la UNESCO como Patrimonio Histórico Cultural. Su sistema educativo está conformado por un sistema de educación inicial, uno básico y un bachillerato. Allí todos los estudiantes tienen acceso a un sistema educativo. También preservan la educación superior y la educación intercultural bilingüe. En la experiencia del sistema educativo ecuatoriano, pues se puede resumir que el 70% de la población tuvo cierta dificultad para acceder a esta modalidad de enseñanza virtual. Es muy perceptible la desigualdad tecnológica para aquellas personas que tenían recursos económicos limitados y que les impidió, le limitó para sufragar los gastos de data, compra de teléfonos inteligentes o adquirir algún dispositivo electrónico o computadora para poder tener acceso durante esta etapa pandémica a la educación en todos los sistemas escolares. Obviamente, en las áreas rurales, los padres de familias estaban mucho más concentrados y preocupados por sus sembradíos y cuidado de animales que el de estar pendiente de las tareas escolares de los alumnos. Eso significa que la ayuda que recibían estos muchachos era muy poca. Además, en estas áreas indígenas el nivel educativo de los padres de familia es muy somero, muy básico, y muy particular en el área indígena. Esto dificulta, pues, la ayuda que podían darle los padres de familias a sus chicos. El 37,1% de los ingresos para los hogares ecuatorianos le limita el acceso a Internet a nivel nacional y solamente la tasa del 16,1% del área rural posee el servicio de Internet. Por ende, los alumnos no tienen acceso ni a Internet, ni a la radio, ni a la televisión, y sus familias debían invertir grandes recursos en la impresión de contenido para poder accesar a este servicio educativo. En algunas otras experiencias narraba una madre de familia que tenía que hacer largas filas para poder hacer impresiones de los contenidos curriculares en algunos servicios comunales que ofrecían los costos a precios módicos. ¿Qué hizo entonces el Estado para garantizar el servicio educativo? Implementó el uso de plataformas educativas como Teams, en la televisión, la radio, se crearon grupos de WhatsApp y contenido del material educativo de forma impresa. Por su parte, los docentes se vieron ante una nueva modalidad de enseñanza en la cual había poco manejo o dominio de estas plataformas y máxime que en la currícula del sistema educativo ecuatoriano la asignatura de tecnología se eliminó desde el 2015. Los docentes sufragan sus costos de Internet, su acceso a equipo electrónico, dispositivos y celulares, y en algunos lugares, por ejemplo en áreas rurales, era muy baja la conectividad. Esto trajo como consecuencia pues ese gran distanciamiento y esa gran brecha digital que tienen los estudiantes ecuatorianos y las grandes dificultades y los retos que tuvieron que afrontar para poder solventar esta modalidad de enseñanza virtual en nuestro hermano país Ecuador. Muchas gracias. Muy agradecida. Bueno, vamos a presentar un resumen acerca de los hallazgos y realizando una comparación breve acerca de cada uno de estos países latinoamericanos. Pues de acuerdo a los estudios que ustedes han presentado, pues cada uno de ellos realizó un sondeo acerca de cómo se pudo abordar estos ambientes virtuales en cada uno de estos países. Cada una de ustedes resalta, a pesar de ser tres diferentes países, pues que las áreas vulnerables y pobres pues fueron las de mayor dificultad. También pues se señaló que los docentes tuvieron que adaptarse rápidamente y buscar un sistema de apoyo. Muchos costearon y al mismo tiempo tuvieron que participar
de capacitaciones para poder dar frente por el tema COVID, que fue también muy común en estos 3 países. Algo que también se resaltó durante cada una de sus intervenciones fue el tema de que las modalidades fueron dadas también por plataformas virtuales, donde tuvieron que incursionar obligatoriamente al uso de estos ambientes virtuales en el caso de todos los niveles, inicial, primaria, media y universitaria. Algo que resaltaron en el caso de Perú fue que a nivel superior sí hubo un tipo de choque en cuanto a los estudiantes universitarios, pues confrontar una situación así si no tenían experiencia en estos temas de tecnología. Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes y el compartir toda esta información. Sabemos que Latinoamérica tiene grandes retos y tal cual se mencionó, pues UNESCO tiene diferentes metas y en este caso, pues entre ellas está la educación superior, su calidad, la educación para todos y en todos los niveles, pues está también lo de la actualización docente. Gracias por haber participado en estos estudios de casos y la comparación de estos 3 países. Gracias.